Avances en materia de digitalización hay en el Poder Judicial. Esto luego de que se implementara la Ley de Tramitación Electrónica en Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. Iniciativa que tiene un costo de 4.000 millones de pesos y que permitirá al Poder Judicial pasar del expediente de papel que todos conocemos al digital. Conversamos de este y de otros temas con el expresidente de la Corte Suprema, actual vocero del máximo tribunal, el ministro Milton Juica, que está con nosotros esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Buen día. Muy buenos días y gracias por la invitación, porque es importante para comunicar una noticia también trascendente para el Poder Judicial en lo que se refiere a la implementación de una reforma que cambia totalmente la manera de actuar de los tribunales y de los abogados también. Así que esta ley se completa a partir de ayer, partió ayer, pero evidentemente hoy día lunes, el día hábil siguiente, con todo el país. Entonces, a partir de hoy día todo el país estará funcionando en las nuevas causas que se ingresen a los tribunales, especialmente los juzgados civiles o de letras, con un sistema de carpeta electrónica que facilitará y hará más transparente el sistema, y esperamos también procurar plazos más cortos para la resolución de los conflictos de los justiciables. Magistrado, usted habla de la justicia civil, sí, y de letra. ¿La justicia penal no entra al sistema todavía? No, es que este no es un sistema nuevo, que tengo que aclarar. O sea, ya esas especialidades como la justicia criminal, la justicia laboral y de familia están trabajando en carpeta electrónica, en expedientes digitales. Lo que pasa es que en ello se transformó también, además, el procedimiento, que era de un procedimiento escrito a un procedimiento oral. Queda pendiente todavía la situación de los asuntos civiles que están en los juzgados civiles de Santiago, o lo más importante, o de letras, ¿no?, que tienen competencia en materia civil, en la que no se transforma el procedimiento, sino que queda el procedimiento normal, corriente, pero sí se aplica el sistema de expediente electrónico, que hace desaparecer el expediente de papel. ¿Hay una capacitación que se haya realizado para los funcionarios del...? Sí, claro. La gran inversión que se hizo por el Poder Judicial está basada en la capacitación, aparte de todos los costos que involucra la transformación tecnológica, de traspasar un expediente escrito a un sistema electrónico que dé garantía, por supuesto, de eficiencia y de seguridad en la conservación del expediente mismo. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero en los procedimientos antiguos ya el sistema ha operado sin problema. Ministro, esto le va a facilitar la vida a los abogados, los jueces, le va a facilitar la vida también a la gente que recurre, que necesita a la justicia civil. Yo creo que principalmente a ellos, porque si toda persona que tenga un sistema computacional con internet va a tener la oportunidad de ir vigilando o visitando su expediente, y por lo tanto va a mantener ese ciudadano a tener un control primero sobre lo que está haciendo su abogado, porque el abogado no puede decirle, mire, el expediente está en esta situación. Él ahora antes tendría que haber ido ese cliente al tribunal con las complejidades que tiene, la atención que espera. Él basta meter su root y saber qué pasa con mi expediente, y lo va a tener al día. En el caso de los procedimientos civiles y de letra, ¿puede acceder cualquier ciudadano a consultar un expediente? Cualquier ciudadano, por supuesto, porque uno de los principios es el principio de la publicidad. Bueno, siempre los procesos civiles han sido públicos. Cualquiera persona tiene la posibilidad de ir en el expediente antiguo y en el nuevo a visitar cualquier causa. Hoy por hoy, claro, una persona que tenga cierta capacidad de trabajar en internet y se mete a la página del Poder Judicial, una página bastante completa, que está muy bien determinada, o sea, muy amigable para entrar al sistema, se mete a la oficina judicial virtual, y ahí digita el número de su causa, o el número de las partes, o sea, la identidad de las partes, y bueno, hay ciertos mecanismos para la búsqueda de expedientes en términos generales.
Esta digitalización tiene que ver también con el uso de todo el sistema nuevo que hay con redes sociales incluidas. Ministro Huica, leía la semana pasada, antepasada, de que por primera vez una resolución se había notificado a través de Facebook a los requirentes. Es posible. La ley permite a las partes utilizar cualquier medio de notificación, cualquier vía expedita que ellos estén de acuerdo. Mire, yo quiero que a partir de adelante no me notifique por el Estado Diario, personalmente o por cédula, que son las formas tradicionales en el Poder Judicial, sino que yo quiero el correo, utilizar el correo. Y por lo tanto las partes pueden proponer fórmulas especiales de notificación que son válidas. Y eso, claro, moderniza mucho el sistema y agiliza bastante la situación. Ahora, ¿qué pasa con las causas que estaban en desarrollo, ministro Bento Huica? Bueno, la ley prevé que esas causas siguen su curso normal, sin perjuicio de que el Poder Judicial ha dispuesto que también esas causas para mayor seguridad se empiecen a digitalizar. Ya están digitalizadas la gran mayoría y por lo tanto hay una duplicidad, un expediente escrito y hay un expediente también digital. De tal manera que ya hace tiempo que estamos trabajando. Aquí, esta es una ley que no opera parte hoy día, ya tiene esta ley que desde más o menos fines de este año, o sea, de principio de este año o a fines del año pasado, dio una gradualidad. 13 cortes empezaron a trabajar a partir del 18 de junio pasado y 6 meses después le corresponde a las 4 cortes más importantes del país que empiezan hoy día técnicamente y por lo tanto ya hay una experiencia y la experiencia nos ha indicado precisamente de que el sistema ha funcionado en provincia, sabiendo naturalmente que en provincia el asunto es menor, digamos, de menos ingresos. Santiago, Valparaíso, Concepción y San Miguel representan más del 50% del ingreso total de las causas civiles. Y por lo tanto, esperamos que va a ser mucho más fuerte la aplicación en estas 4 jurisdicciones. Pero la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es el organismo técnico que nosotros trabajamos, que hace las inversiones, ha puesto todo el empeño técnico, financiero y tecnológico para que funcione el sistema. No hay que tener miedo a esto, porque también el mismo miedo existió cuando se aplicó la reforma procesal penal en Santiago, que fue 5 años después. Ministro Huica, ministro, sí. Agradeciéndole que lo tenemos aquí como vocero del Poder Judicial, de la Corte Suprema, imposible no preguntarle de otros temas de los que está todo el mundo pendiente. Por ejemplo, de esta discusión que ha puesto sobre la mesa el ministro de Justicia respecto de entregar beneficios a los condenados por violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En la semana, 4 de estos condenados pidieron el indulto y este fin de semana murió uno, el FIFO, César Luis Palma, integrante en su tiempo del Comando Conjunto. La Corte Suprema cree, como el ministro de Justicia, que este es un punto que no está considerado adecuadamente dentro de nuestra legislación. No, a ver, aclaremos las cosas. El indulto está previsto desde mucho tiempo, entonces es una decisión que opera a nivel solo del Ministerio de Justicia. Él analiza y procederá o no a otorgar el indulto. Y por tanto, ese tema no tiene nada. ¿Eso basta, dice usted, en el caso? No sé. Ese es su mecanismo. Si usted me está refiriendo a toda la temática de los derechos humanos con respecto a los que están cumpliendo pena, ese es su mecanismo. Y lo otro es el tema de aquellas personas que están con enfermedades terminales o que tienen algún problema de carácter mental, que ya no entienden. Bueno, esas son situaciones también previstas por el legislador. Una persona que entra en estado de demencia después de la condena, también hay un procedimiento que la libera de seguir presa. El tema es de las personas enfermas. Y esa persona enferma o está el indulto o debe dictarse una ley especial que les dé un beneficio también de carácter particular para respecto de ella. ¿Y en eso se incluyen los violadores de derechos humanos, ministro Huica? Bueno, esa es una decisión política. El Poder Judicial no se puede meter en eso. Es una decisión política. Lo puede hacer si hay ánimo político de dictar una ley, pero nosotros en eso no tenemos nada que ver en ese tema, digamos, del punto de vista de la práctica. Si sale una ley habrá que aplicarla, pero eso tiene que dictarse previamente. Ministro, desde el punto de vista de la doctrina, ¿es posible considerar que una persona que ha sido condenada por violación a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad,
y no haya confesado, no haya colaborado con la justicia, ¿puede ser meritoria una posibilidad de rebaja de condena o de cambio de la pena en un momento determinado? Bueno, esos factores no están considerados para los beneficios, porque yo le diría, en un gran porcentaje de todas las personas que han sido condenadas en Chile, cualquiera sea la naturaleza del delito, muchas son condenadas por presunciones y por lo tanto ellos siempre han sostenido su inocencia. Y por lo tanto no cabe nada que señalar respecto de eso, y por lo tanto hacer diferencias de esa naturaleza no procede. Aquí los jueces están obligados a aplicar un estatuto de beneficios, que son la ley de reducción de condena y la ley de libertad condicional, en la que los jueces tienen una participación porque conforman comisiones especiales que en algunas ocasiones deciden y en otras también resuelven sobre derechos que pueden ser recurridos por las partes, y ustedes han visto que hasta la Corte Suprema vemos casi todos los días reclamos o amparos relacionados con libertades condicionales. Pero en general no hay una separación, para el Poder Judicial no hay una distinción desde el punto de vista legal de delitos con respecto a los derechos humanos o delitos de tipo común. ¿Pero qué efecto tiene la jurisprudencia internacional, por ejemplo, como el Tratado de Roma, en el caso de las violaciones a los derechos humanos? Bueno, no hay una norma, antes de los delitos no hay una norma que se haya preocupado, internacional, que se haya preocupado de esta situación. Solo hay una norma de carácter general que impone que los estados deben aplicar la pena en relación a la gravedad del delito, no dice más que eso. El Tratado de Roma permite también beneficios con un límite, o sea, lo admite con ciertas condiciones, y eso es lo que se podrá ver en su tiempo. Pero hoy por hoy en los alegatos, incluso que van representantes de los derechos humanos, ellos están contentos de que no hay una norma que diga que prohíba, ¿no? Como la amnistía, como la prescripción, en que hay normas que dicen que no se opera. Con respecto a la ejecución de la pena, ya el proceso está terminado, ya está condenado. Todo lo demás es un tema de política criminal que le corresponde más bien al Estado y no al Poder Judicial. Ministro Juica, le cambiamos el tema de nuevo. ¿Cómo ve la situación en el Sename, el Poder Judicial en estos momentos? Ustedes han alertado varias veces sobre la situación interna, las malas condiciones en que se encuentran los menores. Ahora un fiscal está pidiendo formalizar por torturas a las cuidadoras de la niña Lisette, la primera de la que se conoció una muerte y que se empezó a investigar, que detonó el caso Sename. ¿Hay falta de Estado cuando hablamos de Sename, ministro? A ver, claro, hay una falta de Estado frente a situaciones, digamos, que son deficitarias en nuestro país. Aquí, junto con el Sename, también hay una situación deficitaria desde el punto de vista del sistema penitenciario chileno. No es posible sostener un sistema como en Chile, en que las cárceles están sobresaturadas totalmente en más del 200%. ¿Y no es más grave aún en el caso de los niños? Eso es grave, pero tampoco vemos que haya una política en orden a mejorar esa situación carcelaria. Los menores es tan delicada como ellos también, y quizás más grave, y es un tema que también el Estado ha sido insuficiente para atender las necesidades de estos menores que están en una situación bastante irregular. El Sename es el organismo técnico encargado de velar para que estos niños tengan la mejor atención y sean rehabilitados y sean mejorados de sus situaciones, porque muchos son enfermos. Pero desde el punto de vista del Poder Judicial, nosotros hace mucho tiempo que hemos planteado este reclamo, porque los jueces de familia, generalmente, que son los que proveen de niños a los establecimientos, se encuentran muchas veces en situación de que no tienen dónde colocar un niño en su lugar. Y ocurre que personas menores en Antofagasta que no tienen la capacidad suficiente de esos niños son trasladados finalmente al resto del país, en la que la familia pierde todo contacto con ellos, sí que tienen algo de familia. Y por lo tanto es un tema altamente complejo. ¿Ha faltado decisión política? ¿Es falta de recursos nomás? Yo creo que es un problema de recursos. Esto se arregla financiando un sistema que permita asegurarle a todos los menores en situación de abandono un mejor desarrollo
educacional, de salud y darle alguna expectativa de vida. Pero ese es un tema que nosotros siempre lo hemos reclamado. Bueno, hay varios informes que se han emitido por la Corte Suprema. Por eso, ministro, aparte de la falta de recursos, que podría ser un argumento en primera instancia, pero ¿ha habido negligencia o pasividad frente a estos problemas tan evidentes que se han descrito con lujo de detalles por la Corte Suprema en determinado momento? Nosotros los jueces especialmente somos muy cuidadosos de entrar a calificaciones, pero nosotros advertimos un hecho real. Hay un problema serio de insuficiencia estatal para la atención de los menores. Y alguien tendrá que hacerse cargo de eso. Y aquí se ha discutido mucho, incluso han habido hasta acusaciones constitucionales, pero de todo el tiempo, al contrario de una mejoría, se ve un retroceso todavía, y eso es muy grave. Queremos agradecerle al ministro Milton Juica, actual portavoz del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, por compartir con nosotros aquí en Maipú 525 Estudios de Cooperativa. Bueno, ha sido un agrado conocer su nueva casa. Yo había estado allá en Providencia y cuando me dijeron, no, si es por allá, va. Y encuentro que está muy bien ubicado en un sector que parece que está recuperándose de su historia, y lo felicito por el edificio que tienen y por la atención. Muchas gracias por haber venido, ministro Juica. Gracias por venir hasta el barrio Yungay. Que tenga un buen día. Gracias.